Pongámosle, diga, lo más, hay que hacerlo de nuevo nomás. Ah, lógico. Por eso está la edición. ¿Ah? Sí. Por eso está la edición. Ya. Sin más preámbulos. ¿Quién es Luis Millas? No, Milla. Milla. Chuta. Ya Luis- partiste mal, pues, weón, ¿viste? No hay que hacer presentación ni nada. Hablar nomás. Bueno, Luis. Primero que todo, me gustaría saber quién es Luis Milla y cómo llegaste a dedicarte a la asesoría. A ver, Cuéntanos un poquito el recorrido. te cuento un poquito de mi historia. Luis Milla es originario de Valle, Norte de Chile. del norte de Chile, justamente, de un pueblo en particular, que se llama Cerrillos de Tamaya, pueblo pequeñito, dedicado al 100% a la agricultura. Eh, con el tiempo, siempre me gustó el área agrícola. Me estudié la enseñanza media en un liceo de formación técnico agrícola, en Ovalle propiamente tal, y ya surgió la necesidad de poder dedicarme al rubro agrícola por esta pasión que siempre existió. Eh, Posteriormente llegué a estudiar en la Universidad de Concepción, donde... ¿Cómo llegaste a la Universidad de Concepción? Porque la Universidad de Concepción en Chillán. Sí, lógico. Sí, Eso en el zona centro-sur de Chile. zona centro-sur. En realidad fue a sugerencia de un profesor que yo tuve que se formó en la universidad y el cual me sugirió poder orientarme en esta universidad. Yo creo que fue la mejor decisión que he tomado, dado que me permitió entender, aprender y conocer las diferentes realidades que tenemos a lo largo del país. Tremenda diferencia entre zonas, ¿o no? Sí, partiendo desde la base de que vengo de una zona árida, donde tenemos poca lluvia, harto calor, y llegar al pleno invierno, en donde no sabía si iba a volver mojado o iba a volver mojado. Entonces, eso en realidad fue un desafío, generar ese cambio cultural Claro. en el ambiente. Pero en realidad los desafíos son entretenidos en la vida. Así que fue la elección que tomé y no me equivoqué. ¿Y en qué parte de este camino te fuiste, está bien, tenías ahí una clara convicción o gusto hacia la agricultura, te fuiste hacia el sur a estudiar agronomía en este caso, y en qué momento se te abrió la puerta o decidiste formarte o laboralmente dedicarte a la consultoría o asesoría agrícola? Mira, Ya veo que claramente el gusto por la nutrición y riego viene de que era la mayor necesidad o una de las variables de mayor importancia en la zona norte. correcto, correcto. Mira, en realidad esa decisión, como te hice mención, estudié en un liceo de formación técnica, en donde en una asignatura siempre se tocó ese tema, como un global, suelo, fertilización y riego. Entonces, desde ahí me cautivó esta área y pude comenzar a desarrollarme desde la formación técnica. Claro, cuando llega al ámbito universitario, le puedes dar un poco más de profundidad, abordar otros conceptos y poder adaptarlo y encontrar una respuesta a alguna interrogante que se van generando en el camino. Claro. Entonces, también, una vez que ya salí de la universidad, dentro de las primeras experiencias profesionales, fue trabajar en el área del concepto analítico, Laboratorio de en suelo. un laboratorio de suelo justamente, que me permitió entender y ir conjugando hartas variables. Y ya en el transcurso del tiempo tomé la decisión de independizarme y generar un aporte en el sistema desde mi área, que es el área de la nutrición, el manejo de suelo y el manejo de agua. Perfecto. Y hoy día ¿crees tú que te sirvió ese cambio de zona agroecológica, por así llamarlo, para tener una mayor flexibilidad y adaptabilidad a cuando, por ejemplo, yo sé que tú ahora vienes llegando de México, son realidades distintas, suelos distintos. Yo sé que asesoras campos en el sur de Chile, en el norte de Chile. Yo que me muevo un poco menos que tú, no es menor el trabajo de adaptación que hay que hacer para poder dar una buena recomendación en distintas zonas. Porque la verdad es que las recomendaciones son totalmente distintas. O sea, ¿crees que te ayudó eso un poco haber venido desde una zona tan extrema? Mira, en realidad sí.
Sí, porque efectivamente tú tienes un concepto muy bien empleado que es el ser eficiente con el uso de los recursos. Claro. Vengo de una zona en donde efectivamente la limitación hídrica es constante. Hay años buenos, hay años malos, me refiero en términos de lluvia. Pero ¿qué significa? Que el ser eficiente con el recurso hídrico te permite ser eficiente con el comportamiento de tus O plantas sea, y ser eficiente con el manejo de los nutrientes. en otras palabras, acá en el sur estamos mal acostumbrados a malgastar porque nos sobra. Exactamente. En ese Hasta sentido, que nos falte. En ese sentido, efectivamente, es súper determinante el ambiente en el cual estamos trabajando y entender cuáles son las variables que afectan la producción. Claro. Eso me ha permitido tener esa diversidad en la observación, me ha permitido tomar decisiones, en algunos casos de manejo, como tú bien dijiste, en México, influenciar sobre decisiones de manejo en Perú, que son zonas diametralmente opuestas, pero para eso tenemos que entender las variables que están influenciando en el sistema. De todas maneras, totalmente de acuerdo. Ahora, desde tu vereda, cuéntame, ¿cuál ha sido por qué tomaste la decisión o cómo surgió tu interés en el mundo de los avellanos? Chuta, de los avellanos partió bien chico. Yo tenía 14 años. Mi papá es agricultor de toda la vida. eh, y bueno, buscando un poco la conversión nosotros éramos lecheros, cultivos tradicionales, remolacha, maíz, trigo y lechería. Y campos chicos, la verdad que hoy día, o sea, en esa época era bastante poco probable sobrevivir o ser rentable en una explotación chica. O sea, esos negocios de escala y requieres de grandes extensiones para poder hacer más o menos el negocio rentable. Entonces, teníamos claro que mi papá tenía claro que tenía que reconvertirse a algo más intensivo como la fruticultura. Eh, pero como veníamos de una cultura de procesos mecanizados, mi papá en ese momento consideró que era más factible convertirse en una especie frutal mecanizada que algo como de fruta fresca. Genial. Entonces en esa búsqueda pensamos en castaños, nogales. Para los nogales estábamos un poco fuera de zona en ese momento, estoy hablando 21 años atrás, entonces también había menos acceso a información o experiencia de otros vecinos. Y en ese camino conocimos los avellanos, nos encantó el concepto, prometía al menos ser más simple, o sea, la fruta caía sola al piso, se cosechaba con máquina, etcétera, etcétera, y mi papá, bueno, se la jugó bien a ciegas, bien kamikaze la verdad, porque en ese momento cuando plantamos no tenía idea ni a quién venderle la fruta, o sea, plantamos porque nos gustó el concepto, por no decir un poco irresponsable, Arriesgado en realidad. bastante arriesgado, pero bueno, gracias a Dios salió bien. Y bueno, en ese camino conocimos a mucha gente nueva, nuevo rubro, nueva área, ¿cierto? La fruticultura es un mundo aparte. Eh, y tratamos de aceptar toda la ayuda posible, asesoría posible, ya que realmente éramos ignorantes en el tema. Yo en ese transcurso entré a la universidad, estudié agronomía, la Universidad de Concepción también. Y en ese proceso yo entré con el foco de los avellanos. O sea, yo entré a estudiar agronomía por los avellanos. Era la única área que me interesaba aprender, digamos. Y bueno, en este transcurso me fue bastante bien en la universidad. Llegó el momento de ver en qué iba a ser mi tesis de pregrado. Empecé a buscar profesores que fueran afines al área de los avellanos y la verdad es que me pillé con la sorpresa que no había ninguno. Chuta, un poco defraudado y todo, seguí buscando, insistí en el tema, hasta que di con un profesor, Richard Bastía, que aprovecho de mandarle un tremendo saludo, que es ecofisiólogo de profesión, doctor, y él me ayudó mucho porque él entendía el funcionamiento de las plantas. Entonces daba lo mismo de qué especie se tratara, sino que él me podía ayudar con el funcionamiento de las plantas. Y en ese sentido partí fuimos y cortamos un ratito esa parte. ¿Ah? Ya, que me concentro. Y sí que nada, pues él me guió. Logramos hacer una tesis súper interesante de control de sierpe. Y bueno, desde ahí yo tenía... no, me equivoqué. Espérate. La tesis y todo.
Pero espérate, me equivoqué. Antes de llegar al término de la carrera, que es cuando tú realizas tu tesis de pregrado, yo acompañaba a mi papá y ayudaba a mi papá activamente en el campo. Y me acuerdo, asistimos a una charla de maíces, que recuerdo, el año, te miento, el 2011, 2011 creo que fue. Y conversando con un agricultor en el coffee break, un productor me comentó que estaba con intenciones de plantar avellano en su campo. Y yo le dije, mira qué interesante, nosotros con mi familia producimos avellana hace ya, no sé, en esa época han sido unos 6, 7 años. Así que nada, lo que necesites te puedo ayudar en lo que pueda. Qué interesante, ¿y por qué no mejor me asesoras? Me dijo. Yo estaba en tercer año de la universidad, si mal no recuerdo. Todavía era un adolescente, no un adolescente, pero un joven. Y por impulso le dije que sí, que ningún problema. Bien, era parte del riesgo. Era parte del riesgo. Había que lanzarse a la piscina. Así que concordamos un día para ir a visitar su campo. Yo no tenía idea ni siquiera de lo que significaba ser asesor. Y me acuerdo que le pedí prestada la camioneta a mi papá. Estudié un poco los productos que se estaban usando o que tenían registro en Avellano en ese momento. Para intentar que no me pillaran con ninguna pregunta. Y la verdad es que fui bien súper nervioso, pero cuando me fui de la visita me di cuenta que había sido un aporte, que realmente hice cambio o le aconsejé cosas que iban en pro a una mayor productividad o mayor eficiencia de sus recursos o de lo que ya él estaba haciendo. Entonces como que me fui con una sensación súper buena y dije, oye, ¿sabes qué? Parece que esto me quiero dedicar. Estaba en tercero de la universidad todavía estudiando. Terminé los últimos 2 años y ahí viene todo lo de la tesis de pregrado, que no encontraba a nadie que me ayudara con la tesis en Avellano Europeo. Hasta que conocí a este profesor que me ayudó, la realicé, terminé la carrera, llegué al mundo laboral, a la realidad. Y la verdad es que el campo laboral era súper acotado, por no decir nulo. No, lógico. Nulo, o sea... Aparte, un cultivo que venía creciendo, entonces... Exacto. Estaba en pañales. Exacto. Entonces, pero yo me acuerdo que me ofrecieron bastantes trabajos administrando campos de cerezo, nogales, y lo rechacé todo. Así, descaradamente, porque créeme que lo necesitaba el trabajo, pero... Fue una decisión importante recién saliendo de la universidad. Estaba súper claro en qué quería hacer. Claro. Y fui fiel a eso durante como 2-3 años, que esta persona que me contrató por primera vez, hice un buen trabajo con él. Él me recomendó con 2 amigos más, esos 2 amigos más me recomendaron con 4 amigos más, esos 4 amigos más me recomendaron con 20 personas más, hasta que en un momento me empecé a topar en campos con los agrónomos de Ferrero, AgriChile acá en Chile. Y ellos estaban presentes en Maule y Araucanía, pero estaba vacía esta zona que es Ñuble, Biobío, que es la zona centro del país y de la zona productiva de avellano europeo. Y me contaron que estaban abriendo la zona, que iban a poner una planta de proceso acá, de recepción de fruta y todo, y que querían armar un programa de desarrollo de proveedores con un agrónomo a cargo y todo, y me ofrecieron el trabajo. A lo que yo les dije inmediatamente que sí. Feliz. Tremenda oportunidad. Voy a aprender, si no aprendo de avellano, voy a aprender de procesos, de chocolates, siempre son una tremenda oportunidad. Estuve 4 años con ellos, aprendí un montón, conocí un montón de gente y por lo mismo me creció mucho la demanda por asesoría. Entonces, como yo no quería aprovecharme de ese sistema y trabajar, digamos, tener 2 trabajos simultáneos, renuncié, salí por la puerta ancha, digamos, avisé con tiempo, lo hice como correspondía y me dediqué y me tiré a la piscina, digamos. Y la asesoría no dejó nunca más de crecer, o sea, siempre, todos los años hay muchos productores nuevos, mantengo a mi primer productor, lo sigo asesorando hasta el día de hoy. Ya llevamos 12 años, 13 años ya trabajando juntos, con excelentes resultados. Al final eso es lo que realmente te avala. Exacto. La estabilidad en el tiempo. Exacto. Si al final esto es un negocio, uno si bien lo romantiza un poco porque la vida en el campo es un estilo de vida, un oficio, uno no puede despreocuparse de la rentabilidad o de la eficiencia. Entonces, y para eso está uno como guardián de eso. Y nada, ese es un poco mi recorrido laboral.
Llevo, como te digo, ya asesorando a externos, ya creo que son 12, 13 años, y llegué a un punto que se volvió un poco monótono, para serte súper franco. Muy monótono, me dejé de ver una especie todos los días, ver 2, 3 campos todos los días, avellano, 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 avellano. Pero el problema era que me seguían llamando para pedirme más asesoría y pasa que el tiempo es limitado, o sea, tú no podés vender ya hasta el domingo, o sea, o vaya a tener un accidente en la carretera por exceso de kilometraje que vaya a tener, o te vaya a fundir sencillamente, haciendo lo mismo todos los días. Entonces ahí es donde nace un poco esta idea de InvestNet Extension, que básicamente InvestNet es mi empresa de consultoría, pero Extension con la idea, y ahí es donde fue que te llamé a ti, y te conté un poco la idea que tenía en la cabeza y tú me dijiste vamos con todo, es poder llegar a todos. Dejar de que un grupo selecto que es solo el que te pueda financiar o pagar, o que alcanzó a contratarte antes de que te vendieras tu agenda, a obtener de tu ayuda, tu consejo, tu asesoría, ¿cierto? Entonces yo dije, no puede ser que esto toque techo tan rápido, a tan temprana edad. Sí, lo cual es lógico, ¿eh? ¿Cachai? Entonces, ahí es donde dije, oye, hay que hacer algo, no lo tengo claro hasta el día de hoy, te voy a decir, súper franco. Pero lo que sí tengo claro es que quiero llegar a todos, porque hoy día encuentro que la asesoría es algo que un poco está demasiado, es de la elite, por así decirlo, de los grandes proyectos. Y mi ADN es de productor y de productor pequeño. Entonces no puedo dejarlo afuera de la ecuación. Entonces, ¿de qué forma puedo ayudarlo? Sin comprometer mi negocio, digamos, pero quiero ayudarlo. Es haciendo extensión, regalando información, regalando ayuda. Y nada, ese es un poco el foco de trabajar las redes sociales, estar con información de actualidad constantemente entregándola para que cualquiera tenga acceso a ella. Y otro foco también principal de esto es que sea una voz imparcial o una opinión imparcial también del rubro, o sea, que no haya conflicto de interés. Bueno, eso realmente es súper importante. Ese conflicto de interés de repente ensucia el concepto de lo que es la consultoría. Exacto. O el asesoramiento a productores. Exacto. O sea, lo que tenemos que buscar siempre es fomentar la producción eficiente, haciendo los manejos pertinentes, para que podamos alcanzar un techo productivo idealmente más alto, claro, buscando los mejores estándares en este principio. Y optimizando recursos. O sea, al final no sacáis nada con tener tremendos rendimientos si tienes tremendos costos. Por supuesto. Lo importante es que tengas tremendos profits, tremenda utilidad. Eso es lo importante. Entonces, bueno, en base a eso, lo primero que se me vino a la mente cuando lo pensé fue, oye, busquemos auspiciadores y regalemos información y ayudemos a todo el mundo. Y dije, chuta, no, pues, o sea, si ya con un auspiciador que vende productos para el rubro, que no tiene nada de malo, pero no puede estar financiando eso. O sea, sí o sí tiene que ser algo sin conflicto de interés. No puede un vivero auspiciano, no puede. Entonces, tomé, creo yo, un poco la difícil decisión de decir, oye, Luis, ¿sabéis qué? Hagámoslo, pero financiémoslo nosotros. Ahí, obviamente, en base a eso, para poder durar en el tiempo, para que esto tenga continuidad, así como los avellanos duran proyectos más de 40 años, nosotros también tenemos que durar más de 40 años. Y para eso yo creo que la mejor fórmula es, en un futuro cercano, es formular cursos y vender los cursos. O sea, lógico, o sea, transmitir y transferir el conocimiento que se va a poder ir desarrollando en el tiempo. Pero a un valor más asequible, que no dependa de que tú vayas presencialmente al campo. En el fondo, empezar a capacitar a los administradores del campo, capacitar a los agrónomos que están en terreno, incluso al dueño, si es que al dueño le interesa su negocio lo suficiente. Entonces, al final, esa es un poco la idea y nada, estoy súper entusiasmado. Ojalá resulte, yo creo que va a resultar, va a andar bien, creo yo. Y la idea, nada, es esa, es poder llegar a todos sin discriminar a nadie. Mira, y ahora, por otro lado, ¿cómo has visto la evolución de la producción de avellano europeo, lógicamente local? No lo comparemos con otro hemisferio que sabemos que se produce, pero ¿cómo has visto el crecimiento del avellano como especie de fruta seca, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido el crecimiento en superficie establecida,
el crecimiento en términos de producción. Una locura, o sea, exponencial, ni siquiera lineal, exponencial. Hoy día un poco entre comillas, la niña bonita de la agricultura, de la fruticultura, junto con el cerezo. La gracia de esto es que es mecanizado, es escalable. Si quieres poner 1000 hectáreas o 2000 hectáreas, no hay ningún problema, tenés que tener más máquinas y punto. Uh-huh. Obviamente capital humano calificado. Es un círculo vicioso bastante, o sea, más que un círculo vicioso, un círculo virtuoso bastante bueno. Así que nada, o sea, yo creo que tiene para rato, va a seguir creciendo fuerte. Lo importante es no desviar el foco del rubro. Hoy día me toca ver mucho que sin querer, no sé si sin querer, pero veo que se intenta mucho, nuestros mismos colegas o profesionales, se intenta mucho complicar algo que es sencillo. O sea, hoy día el rubro del avellano es un cultivo sencillo, tuve en la temporada 6, 7 aplicaciones, que es súper poco para una especie frutal. Cosecha y con máquina, la fruta cae sola. Es súper práctico, es algo muy práctico y hay una intención, sea a propósito o no, de complicarlo. Y eso creo que hoy día, yo creo que es mi gran lucha en el trabajo, es mantenerlo simple, mantenerlo eficiente. Oye, pero es que quiero aplicar más cosas, oye, es que quiero agregarle esto. Está bien, pero validémoslo, que tengo una justificación económica. ¿Cuántas avellanas vas a producir más por hacer esto? Porque si no, se pierde el foco, y hoy día que el negocio está con muy buenos precios, está con buenos márgenes, anda súper bien, permite darse lujos. Si cuando la economía está sana, uno se puede dar lujo. Completamente. El problema es cuando vengan en algún momento puede venir... malo. Claro, siempre, históricamente ha pasado. Puede que no pase nunca, pero si es que pasara, lo mejor es estar preparado. O sea, da lo mismo que pase, siempre y cuando uno esté preparado. Y para eso hay que ser eficiente, y soy súper majadero con eso, con los recursos. O sea, si yo me puedo ahorrar $300 en aplicaciones fitosanitarias al año, es mucho dinero. Es utilidad que te estás regalando a tu cliente, a tu productor. No, ahora considera que eso puede ser escalable, como tú bien dijiste, puede ser un huerto de 10 hectáreas o puede ser un huerto de 1000 hectáreas. Exacto. Y eso es mucha plata. El ejemplo más claro creo que pasó para la pandemia, donde los fertilizantes, tú sabes mejor que yo, subieron, ayúdame, un 100%. 250%. 250%, imagínate. Me acuerdo, nosotros nos juntamos en alguna ocasión y sacamos las cuentas. En una especie de fruta fresca, los costos totales de producción, con esa alza de precios, subían, miento, un 8%. No, en realidad subieron de lo normal, que era un 8 o 10%, claro. Subieron a un 16, 17%. Claro, subieron, pero por eso, es un 8% extra. Exacto. En avellano, de 30% o 20% de los costos, subimos al 45%. Subimos al 45-50% en algunos casos. Exacto. Si te hay casos más extremos, campos arenosos que requieren de una nutrición más fuerte, más suplementación biológica, etc. Ajá. Los costos se dispararon y destruyeron el negocio. O sea, si tú hacías el plan completo que deberías hacer, o sea, el margen o la utilidad de ese año en particular se iba al carajo. O sea, y ahí es donde hay que estar preparado. Pero si... Insisto, o sea, aquí en la administración de recursos es la clave. No hay que complicar algo que es sencillo, porque si sencillo funciona, ¿por qué lo quieres complicar? Sí, exactamente. O complícalo en base a ciencia. Sí. Y la ciencia no es un ensayo de 6 meses durante primavera, una par de aplicaciones y ver si cosechaste más. O sea, una conclusión, yo creo que en avellano antes de 3, 4, idealmente 6 años, no la vaya a tener. Claro, es que ahí estamos hablando que el objetivo que se persigue tras un tratamiento de cualquier herramienta que se pueda utilizar, tú logras alcanzar una estabilidad y evaluar esta estabilidad en el tiempo. O sea, eso hace... ¿Qué significa eso? Eso es, lo que acabo de hacer mención, es la estabilidad productiva que uno tiene que alcanzar. Ahora, lo que sí yo creo, no sé si tú compartes la opinión, pero siento que aún así falta que no solamente en el rubro del avellano, se hagan más evaluaciones, que tengamos datos para poder discutirlo, que tengamos números en lo que compete, por ejemplo, a lo que es manejo de riego,
tomar un dato, hacer evaluación, cuantificar niveles de humedad en el suelo, que nos permitan decir, oye, ¿cómo lo manejamos? ¿Somos eficientes con el agua? ¿Somos eficientes con el recurso energético que cada día está más caro? ¿O nos vamos a transformar en simples accionadores de equipos que, oye, me falta agua, riego? Se está evaporando tanta agua, vuelvo a regar. Yo creo que ahí hay un tema interesante con lo que tú estás tocando, que es la optimización y eficiencia en el uso de los recursos. Pero eso la verdad es que sin tecnología o sin colocarle al menos números, es imposible, o sea, en cualquier rubro. O sea, aquí no estamos inventando la Para rueda nada, ni nada muy para nada, para espectacular. nada. O sea, estamos aplicando casi lo que nos enseñaron en la carrera nomás. En realidad que Eh, son conceptos básicos. Son básicos, pero hoy día tú vayas a terreno, uno que tiene harto roce con agricultor todo el tiempo, te das cuenta que los grandes errores son por cosas muy básicas. Correcto. Muy básicas. O sea, de repente, oye, no sé, esta primavera, por ejemplo, que fue lluviosa, tremendamente lluviosa, sobre todo en el periodo de cuaja, las plantas estaban súper deprimidas, hubo mucho aborto de fruta, se perdió un montón de fruta. Ahí me llamaban productores, oye, ¿qué aplico? Porque no apliques nada porque no vaya a tener ingresos para pagar la aplicación después o para recuperar esa inversión que estás haciendo en esa Exacto. aplicación. La mejor inversión que puedes hacer ahora es traer una excavadora, traer una retroexcavadora, abre los desagües, saca el agua rápido del campo. Correcto. O sea, Es que, mira, no sé si te has dado cuenta, pero a mí me ha pasado entre las diferentes especies con la que trabajo, dentro de ella, ¿no es cierto?, el avellano, que normalmente un problema lo solucionamos con 1 kilo o 1 litro de algo, siendo que tenemos que ser capaces de integrar variables y entender cuáles son las variables que nos afectan, y en base a eso posiblemente se pueda solucionar con 1 kilo o 1 litro de algo, pero normalmente se soluciona entendiendo cuál es tu factor limitante, que es la prima básica, ¿no es cierto?, de la producción. Como tú hiciste mención, ¿cómo le saco el agua al sistema? Claro. Tengo que hacer un drenaje, tengo que mejorar la infiltración de mi suelo. Exacto. ¿Cómo logro interrelacionar estas variables que potencien mi sistema De productivo? todos los problemas que tengo, ¿cuál es el más importante? Exacto. ¿Y efectivamente necesito un producto para solucionarlo o tengo que partir por drenar mi campo antes de aplicar producto? Porque yo aquí no quiero demonizar las aplicaciones de productos si son súper necesarias. Para nada. Tremenda herramienta, o sea, una herramienta bien aplicada en el momento adecuado, bien pensada y estudiada, es muy buen negocio aplicar. Correcto. Es muy buen negocio, o sea, si yo tengo un producto que me sube 300 kilos de fruta por hectárea y la aplicación de ese producto me vale 30, o sea... Hazlo. No hay discusión en eso. Ahora, tocando esos mismos puntos, por ejemplo, desde tu perspectiva, con la visión y el recorrido que has tenido durante muchos años, ¿cuáles han sido los grandes desafíos, si le podemos poner ese concepto, en lo que compete a lo que aún falta mucho que mejorar en el mundo del avellano? Falta hacer la pega dura. O sea, yo creo que hoy día la gran deuda con el avellano, yo te diría que incluso quizás a nivel internacional, es hacer la pega dura de investigar, por ejemplo, en el caso de la poda. Yo hoy día podo en base a experiencia y fruticultura general. O sea, conceptos básicos de fruticultura general. Y funcionan súper bien. Pero en base, eso lo aprendimos en base a errores. Claro. O sea, yo podé mal 10 años para poder aprender a podar mejor. Y no te digo que sea la receta definitiva. O sea, hoy día yo lo que un poco entrego a mis clientes es experiencia. Oye, ¿sabes qué? Hace 21 años que vengo cometiendo errores, ya sé dónde no hay que cometerlo, hagámoslo así. Claro. Eso finalmente es lo que yo hoy día entrego, pero hoy día yo, a diferencia de otros rubros como el cerezo, el manzano, que hay mucha literatura, mucha academia atrás, la verdad es que tú no puedes hablar cualquier estupidez porque hay literatura que te va a decir, oye, pero ¿por qué estás diciendo eso? En realidad, te durante- pone márgenes. Te pone margen, hay límites. Correcto. Acá no hay límites. Este rubro permite que cualquiera decida crear una línea de trabajo. El problema de eso es que si no hay ciencia detrás o estadística, la verdad es que estáis jugando con los recursos de un tercero, con Claro. los recursos de tu cliente más encima. Entonces al final hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser súper humilde y saber decir que no sé, desconozco, probemos, intentemos,
pero no ser tan absolutista en algo que tiene tan poco respaldo. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, lo más importante aquí, creo que la deuda más grande que tenemos con los avellanos es la pegadura. Hacer ensayos a largo plazo. En el caso de la poda, por ejemplo, podemos hacer ensayos, pero necesitamos ensayos a 10 años. Y en 3 variedades. En Claro. distintas zonas. Por supuesto. Porque la cantidad de luminosidad que tú necesitas para producir una flor quizás en Curicó no es la misma que en Puerto Vara. No, completamente de acuerdo. Entonces, la acumulación de frío. Hoy día se está plantando la misma variedad de avellanos de Curicó a Puerto Varas. O sea, sí o sí alguien lo está haciendo muy bien y todo el resto lo está haciendo muy mal. Sí. Entonces, pero no podemos dejar eso al azar. O sea, eso debería haber literatura que indique cómo hacerlo. Y para eso creo yo que hay que organizarse mejor. Ahí tiene una gran pega, creo yo, el comité de avellanos. Ni siquiera Ferrero, porque Ferrero es la parte comercial. O sea, si puede apoyar, bienvenido. Pero la verdad es que nosotros mismos, los agricultores, asesores también, tenemos que empujar a que los recursos, y ahí también un llamado a la parte estatal, o sea, un rubro tan importante económicamente que se está convirtiendo el avellano en Chile. No, súper influyente la cantidad de hectáreas que están creciendo. Desde productores de INDAP a grandes fondos de inversión. Entonces, hoy día tenemos que darle un foco al desarrollo más serio, más científico, colocarle márgenes al depende agronómico. Claro. Colocarle márgenes, o sea, eso tiene que tener límite. Y ¿cómo se llama? Y es un trabajo de todos, sí. Si al final tenemos que todos empujar para el mismo lado. No hay que competir por egos ni nada. Hay que darse la mano entre todos, por así decirlo, y empujar el rubro hacia arriba. Sí. Sí, es que al final tenemos que pensar en la industria. Eso. Tenemos que pensar en la industria, así como ha pasado en otros rubros, ¿eh? No solamente en el mundo de los avellanos, sino que tenemos que pensar qué es lo que ocurre en la cereza, qué es lo que ocurre en los arándanos, qué es lo que ocurre en la nuez, en los paltos, en los cítricos. Tenemos que pensar que la industria chilena, por indicaciones que se puedan, o investigación que se pueda ir desarrollando en el tiempo, se mejora la industria. O sea, estamos diciendo que va a mejorar, como tú bien hacías mención, va a mejorar el productor pequeño y va a mejorar el productor o el gran fondo de inversión, lo cual es una mejora transversal a nivel del rubro. O sea, los gigantes generan un montón de trabajo, más encima son trabajos calificados, o sea, Por supuesto. bien pagados, que permiten pagar mejor. Es, digamos, exponencial el efecto. Así también para los pequeños, que es súper importante también que si yo tengo menos superficie, igual pueda vivir de eso. Porque Claro. si es que transformamos esto en un negocio de escala con márgenes pequeños, lo único que sobrevive ahí es el gigante. El gigante, Como ha pasado en otro rubro, commodities, pero yo creo que es súper importante eso y quizás hacer un llamado a cualquiera que nos esté escuchando, ya sea de línea, de las universidades, del gobierno, a las mismas químicas que siempre financian mucho ensayo, pero obviamente ellos de forma particular o privado van a subvencionar investigación que respalde o permita el uso de productos que ellos venden. Y obvio, o sea, no... No, pues sí, o sea, yo hoy día no le puedo ir a pedir a una química que, oye, quiero hacer una investigación de poda mecanizada en avellano, quiero validar la poda mecanizada en avellano, pero de manera seria, no porque a persona X le funcionó, eso va a funcionar en todas las otras realidades. Yo tengo que validarlo por zona, por variedad, por edad, etcétera, etcétera, por marco plantación, etcétera. Entonces, esos trabajos son caros, largos, lógico. toman muchos años, pero si es que no empezamos nunca, no vamos a empezar nunca. O sea, hay que empezar. Bueno, es que ahí como tú haces mención, la receta, eso es independiente, digamos, el área dentro de la producción de avellana, la receta es la que se aplica mal. Por ejemplo, la receta que tú aplicas en Curicó, como hacías mención, y la receta que se aplica en Puerto Vara, posiblemente funcione, pero va a depender la condición en donde pueda funcionar. Entonces, ahí donde podemos decir, como tú resalto lo que decías, algunos lo están haciendo bien, otros lo están haciendo mal. O sea, el mejor Hay que ejemplo tener que me cuidado. encanta es Hay que tener cuidado. equipos de riego hay en Temuco y en Curicó. Sí.
zona norte, para los que no son de acá, zona norte o zona sur del país, donde hay poca precipitación y mucha precipitación. En Curicó probablemente partimos regando el 10 de octubre. Sí, o antes, O dependiendo antes, de la condición que depende la tenga. condición de suelo. Correcto. Y en Temuco yo normalmente esos suelos profundos, trumados, las mediciones de humedad no nos piden riego hasta antes del 15 de enero, 10 de enero, dependiendo del año. Sí, dependiendo del año, justamente. Entonces, es un traje a medida que hay que armar para cada realidad, para cada campo. Exacto. Dentro de un campo hay distintos trajes de medidas que uno tiene que desarrollar. Correcto. Y para eso tenemos que tener un poco más de márgenes. Volvemos a lo anterior. O sea, hoy día tiene que haber más respaldo científico para las cosas que uno habla. Correcto. O sea, en realidad tener datos que te permitan justificar algunos manejos, que te Exacto. permitan invertir en ciertos manejos, No olvidando nunca que es un negocio. no olvidando que es un negocio y que hay veces, Y que de qué forma también con ese negocio podemos ser lo más sustentable posible. lógico, porque eso mismo te iba a hacer mención, de la mano de la sustentabilidad está lo que yo siempre digo, lo enemigo, lo óptimo enemigo, lo práctico. Exacto. Entonces, si los podemos hacer si los ponemos a hacer lo más correcto que se pueda, en algún momento te va a pasar la cuenta desde el punto de vista operacional, considerando que estos son grandes o medianos proyectos que se manejan con poca gente. Entonces ahí tenemos que hacer conversar diferentes factores, ¿no es cierto?, que te permitan alcanzar ese óptimo técnico que normalmente Claro. cuesta un montón. De todas maneras, y quizás de frentón, o sea, claramente decir, ¿sabes qué? Acá, al menos lo que tú quieres hacer, plantar avellano, variedad tonda y gifón, y donde tú la quieres plantar, no está mal. Por supuesto. No lo hagas. Ve alternativas porque las hay. Y acá sí, y acá no. Pero para eso, nuevamente, volvemos a repetir, es un poco repetitivo, pero hay que generar esa data. Y esa data hay que ayudarla a generar, hay que despertar o conseguir esos recursos más bien, para poder empezar a hacer desarrollo serio. O sea, Claro. si no partimos pronto, vamos a estar súper atrasados en un futuro. O sea, Lógico, lógico. así que nada, yo quiero agradecerte, Luis, por ser parte de este proyecto que tenemos hoy día en conjunto. Y bueno, la idea también es ir sumando a todos los profesionales del área que sean un aporte, a todas las industrias ligadas al rubro. Así que de a poquito la idea es poder ir sumando equipo. Y nada, con todo adelante nomás. O sea, hay que seguir empujando el sistema, que falta un montón por entender. Hay mucho que seguir mejorando. Desde el punto de vista de los nutrientes, por ejemplo, que es lo que a mí compete, hay un mundo que entender. Ya tenemos algunos parámetros bien identificados de ciertas condiciones, manejo de algunos nutrientes que son un poco más complejos que otros, ¿no es cierto? Partiendo desde el conocimiento de que ya con el tiempo hemos podido ir determinando algunas variables Y además en de consumos eso, de nutrientes. y súmale, complejízalo un poquito más, que además de todo eso, de lo complejo, hay que ser sustentable. Y tenemos que ligar Que el estoy área súper de sustentable, acuerdo con completamente. eso. Pero si hoy día un productor quiere ser sustentable y no está regando bien, que suena súper básico, pero es súper complejo, no saca nada. O sea, va a terminar con rentabilidades quizás hasta negativas. O sea, hay que partir por lo básico Por lo básico. para poder llegar a lo complejo. Claro, Pero hay que partir. exacto. Hay que comenzar un camino y ese camino integra múltiples variables, Todas las que es la que hay que hacer conversar para poder alcanzar un potencial productivo y en el tiempo, vuelvo a ser redundante con la frase, estable productivamente. Estable, de todas maneras. Entonces o sea, ahí es donde hay que... ahí tenemos para otro podcast completo hablar de acuerdo. añorismo y todo, que no sé si lo podemos ni mencionar, pero no, puta, hay mucho que hablar respecto a eso. Así que nada, dejar invitado a todos que sigan esta plataforma, que escriban también qué les gustaría saber, de qué les gustaría saber más. Y nosotros vamos a hacer el trabajo de buscar esa información, buscar al especialista de esa información, porque aquí la verdad es que no hay grandes gurús de nada.
O sea, aquí hay gente que tiene más experiencia en distintas áreas y lo importante de eso es mezclarlo. Es juntar esas partes y entregar el mejor producto o mejor receta, entre comillas, al productor, que es realmente el que hace el trabajo. Así que nada, gracias. Muchas gracias por escucharnos.